Muy buenas a todos, mi nombre es Alfredo González, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana y en representación de la unidad 2 de la materia de control estadístico de calidad sobre las gráficas de control a cargo del profesor Juan Morales. Gráficas de control es un indicador que nos percata de que hay una variación en nuestro sistema a controlar. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de los gráficos de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la medida del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Siguiendo con las gráficas de control, los puntos que caen aleatoriamente dentro de un límite de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación a causa común. Los puntos caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio. Indican que su proceso está fuera de control y que ésta presente una variación por causas especiales. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Al demostrar si su proceso es estable y consiste a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verificar que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Evalúe la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en el medio del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuándo su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en tres desviaciones estándar arriba y debajo de la línea central. Límites de control. Por debajo de esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Como se puede observar, aquí es un punto y aquí otro punto sobre la línea del límite superior, que indica que tenemos una falla fuera de lo común. Límite de control versus límites de especificación. No confunda los límites de control con los límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir las especificaciones. Esto quiere decir que puede que nuestro proceso esté fluyendo de una manera que diga que salga constante, pero no cumple las especificaciones, como un, una falla de diseño antes del proceso de producción que se fue dejando pasar y no nos especificamos, no vimos las especificaciones principales que el cliente deseó, pero nuestro sistema corría efectivamente bien. Línea central en una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso.
verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utiliza la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central. Como también no confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es que el resultado desea, no el resultado real. Únicamente lo que necesitamos ver es que esté entre los rangos. No necesariamente que esté corriendo en esta línea, sino ver que no salga de aquí y de aquí. Variación por causas comunes de la variación por causas especiales y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es la variación natural o esperada de un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales, los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Variación por causas comunes versus variación por causas especiales. Esa es una gráfica que se, que se observa que corre de una manera normal conforme a nuestro proceso. Y a la derecha vemos la variación por causas especiales. Como vemos, estos puntos se, se pueden asemejar con una frecuencia muy parecida, pero no, no están influyendo de una manera poco común, sino que se observa que al momento de ir en estos tres puntos y esos tres puntos del límite superior, cerca del límite superior y del inferior, se observa que en un punto va a cambiar mucho más drásticamente y se genera una ruptura en esta parte. Esto quiere decir, digamos que tenemos una máquina la cual tiene un trabajo constante como este, pero en dadas ocasiones hay algo que pasa en ese motor que al momento de tener uno, dos, tres aspectos comunes en cerca de una falla, hasta llegar a cierto momento que se rompe y sale de ese punto de trabajo entre las líneas de límite superior e inferior. Prosiguiendo, pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control, en las cuales se verán cuatro ejemplos. En la prueba 1, un punto de más de 3 de row con respecto a la línea central, a la desviación, perdón, 3 de desviación. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de la falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para completar esta prueba 1. Para crear la gráfica de control con mayor sensibilidad.
Lo que vemos aquí y observamos es de que tenemos un punto fuera del límite superior, pero además corre constante. Lo demás está trabajando de una manera un poco normal. Como mencionaba, de un tirón de muy alto, baja y no se estabiliza. Es lo que es de un ejemplo anterior que mencionaba. En la prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para completar la prueba 1 a fin de que crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Como se observa aquí en esta prueba 2, no está corriendo de una manera muy fluctuante. Se desvía de la línea central. Esta es otra falla también de la cual podríamos percatarnos. En la prueba 3, 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio en dirección. Como se ve, aquí está el punto 3, que tiene que ver con la gráfica 2. Prosiguiendo con la prueba 4, 14 puntos consecutivos alterándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. De este modo se observa que en esta parte, como se mencionaba, tiende a tenerse que igualar y ocurre esta deformación en la gráfica. Bien, con el material que nos implementó el profesor Juan Morales, vamos a realizar una serie de gráficas. Pero primero veremos una breve introducción. Gráficas de control. Gráficas de control para variables XR. Puede utilizar las gráficas XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño de su subgrupo es 9 o más, utilice gráficas XS. En este veremos XR. Una gráfica XR, la media del proceso gráfica X y el rango del proceso gráfica R. A lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XR para monitorear la media de variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de
gráfica X se calculan considerando tanto la de dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera del control o no la detectarían. Un ejemplo, en una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se toman la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomarán 625 lecturas. Ok, nos iremos a mi tab. Donde tenemos nuestra gráfica tenemos nuestros datos para la gráfica XR conforme a la temperatura, los cuales se repartieron en los días mencionados de las 5 máquinas y se tomaron los datos de la temperatura. Entonces para eso tenemos que irnos a estadística, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, y vamos a seleccionar X barra R. Disculpen. Entonces vamos a seleccionar todas las observaciones para una gráfica que están en una columna. Vamos a seleccionar temperatura 1, que es 4. Como observa, tamaño de subgrupo será de 5. Vamos a etiquetar con gráfica de temperatura de XR. Aceptar. También de los grupos que son 5. Opciones de X barra. Vamos a ir a pruebas. Realizar todas las pruebas seleccionadas. Vamos a seleccionar todas las casillas con una palomita. Aceptar. Y damos a aceptar. Esperamos un tiempo y tenemos nuestra gráfica de temperatura de XR, las cuales se observan todos los límites no se sobresalen. Donde se ve la media. En rangos de la muestra muy poco se observa, que muy raramente este punto casi sobresale, pero queda adentro. Entonces, prosiguiendo,
En el siguiente ejemplo, una empresa produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Esto nos vamos a ir a mi tab y nos vamos a nuestros datos. Gráficas de control de XR2, días, máquinas, acción de presión. Ahora más tenemos 6 máquinas. Entonces vamos a estadísticas, gráficas de control. Seleccionamos gráficas variables para subgrupos y XR barra. Cambiaremos nuestros datos a C9. Succión de presión del vacío. Ok. Ahora aquí vamos a cambiar 6, ya que son 6 máquinas. Etiquetas dejamos igual. Opciones X barra. Tenemos seleccionadas. Ok. Aceptar. Y damos a aceptar. Nos indica que tenemos 2 puntos, los cuales no son aleatoriamente, cambian su en este caso se observa que tiene 2 puntos en los cuales tienen una variación en la cual no cumple con nuestra gráfica XR. ¿Qué quiere decir? Que hay una falla en la cual se tiene que revisar ciertos puntos en los cuales está trabajando la máquina para así tener una fluctuación de trabajo mucho mejor. O en este caso también podría ser que la máquina tenga alguna falla. Siguiendo. Ahora con las gráficas de control para variables de XS. Puedo utilizar gráficas XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño de su subgrupo es 8 o menos, utilice las gráficas XR. Una gráfica XS grafica la media del proceso gráfica X y la desviación estándar del proceso gráfica S. A lo largo del tiempo para los datos de variables en subgrupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, se puede utilizar gráficas XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital. La gráfica X y S se muestran juntas porque usted debe de interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica XS porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X
pudiera ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. En un ejemplo, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Entonces, prosiguiendo nos iremos a la tabla de Minitab. Iremos a nuestros datos de la gráfica XS, en el cual tenemos los días, las máquinas, las temperaturas. Entonces vamos a estadísticas. Gráficas de variables para subgrupos, y ahora seleccionaremos X barra S, en el cual seleccionaremos todas las observaciones para una gráfica mediante una columna. Seleccionaremos nuestras temperaturas, y recordando que son 25 máquinas, aquí pondremos 25. Las opciones de barra, vamos a pruebas y seleccionaremos todas las ventanillas. Vamos a aceptar. Etiquetas, pondremos gráfica de control de temperatura X-S. Vamos a aceptar y aceptar. Nos arroja nuestra gráfica de control de temperaturas de XS, en el cual se observa que un punto está por debajo del límite inferior. En ese caso la temperatura está disminuyendo. Prosiguiendo con el siguiente ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de sección, presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Entonces empezamos a ir a Minitab. Buscaremos nuestros datos de gráfica de control de XS2. Tenemos los días, las máquinas y la presión de megapascales. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y X barra S. Seleccionemos la succión. Tenemos las 25 máquinas y ponemos etiqueta y ponemos para referenciar nuestra gráfica y damos a aceptar. En lo que se observa, si hay un cambio en lo que es la presión. Quiere decir que hay que ajustar esta máquina.
Ahora, presentando lo que es el proyecto de control físico de la calidad, hablaré en esta unidad acerca de lo que son los motores eléctricos, en los cuales se realizan las pruebas, y para ciertas pruebas también se puede utilizar este método. Calidad de la fabricación de motores eléctricos e identificación. Características de los motores eléctricos. Rotor de motores eléctricos, en los cuales con medida tienen ciertas fallas que se pueden detectar desde la fabricación. Pero en este caso hablaré acerca de la prueba de impulso. La prueba de impulso es muy importante, ya que el 80% de todas las fallas en motores eléctricos comenzarán entre las espiras del estator a causa del aislamiento débil. Estos tipos de fallas catastróficas son la razón por la cual el estándar NFPA 70B recomienda la realización de las pruebas de impulso y HiPod. HiPod es un aparato que se utiliza para realizar estas pruebas. Como vemos, se les aplica cierto impulsos con la herramienta HiPod, en lo cual la corriente en microamperes influye sobre el 100 voltaje. Para este caso, nos vamos a Minitab y tenemos una serie de datos en los cuales se les aplica 25 motores. Y para esto nos iremos a gráficas de control, gráficas para subgrupos. Como tenemos 25 motores a los cuales estamos aplicando la medición, utilizamos la X barra S. Entonces seleccionaremos la columna C23 con 25 datos. Vamos a opciones, pruebas, y aplicaremos todas las pruebas, K puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, K puntos consecutivos todos los ascendentes o todos los descendentes, los K puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo, entre otras. Damos a aceptar y etiquetaremos como gráfica control de motores. Damos a aceptar y aceptar. En lo que nos muestra es que debidamente tenemos una falla en lo que es el sistema de estos motores. ¿Qué se recomienda? Reestructurar los motores, ya que no pueden estar a la venta. En este caso, si tomamos otro análisis de XS, tendríamos por lo menos algo general, lo que puede ser aceptable, pero no perfecto. Esto que nos ayudaría mucho al momento de iniciar, sería bueno aplicarlo, pero no debidamente, porque habríamos comentado que se necesita una referencia, la cual al aplicar esta gráfica ya nos diría, no, pues tiene cierto error, ya, y gracias a esta gráfica se determinaría cuál fuera el error, ya que nos arroja unos datos de los cuales estas gráficas coincidirían con ciertas fallas anteriormente analizadas, y así podríamos aplicar un mantenimiento preventivo, un ajuste o un arreglo. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias.